Estás escuchando Beatles Ahora. Damos aquí ahora inicio a este capítulo, a este episodio, a este podcast de Beatles Ahora, primero para este 2023. Soy Luis Limón y les doy como siempre aquí la bienvenida a que nos vean por YouTube, nos escuchen por Spotify, a Beatles Ahora. E igual, como en cada programa, ya desde hace una muy buena cantidad de años, me acompaña, como siempre, Jorge Ramos. George, ¿cómo estás, George? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, bastante bien, iniciando ya este 2023. año 2023. Esta nueva faceta de Beatles Ahora. Espero que ya todos ustedes hayan escuchado el especial navideño, en el que hicimos un recuento de todas las notas importantes, ¿no? En torno, evidentemente, a los Beatles durante el año 2022. Y a partir de este podcast, pues comienzan a sumarse ya las que estaremos, vamos, si todo va bien, Claro. diciendo, ¿no? O recapitulando el próximo fin de año de 2023. Y es que había dicho, ¿no? En torno a los Beatles hay mucho que se dice, año con año, hay muchos lanzamientos, muchas notas, y justamente lo que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con todo esto. Exactamente, como comentas tú, siempre hay material nuevo, material que se da a conocer, información, noticias, lanzamientos. Aúnalo a esto a más de 60 años de historia. Entonces, y además la importancia del grupo a nivel musical, cultural, como sabemos ya, nos da vasto tema para hablar siempre de John, Paul, George y Ringo, como lo haremos en este episodio de Beatles Ahora. Y pues empezamos con materia, ¿te parece, George? Adelante, por supuesto. Vamos a darle continuidad justamente al programa anterior, a este especial navideño. Nosotros hablamos de todos los lanzamientos, todos aquellos lanzamientos que ya están consolidados y que se dieron durante el año 2022. Sin embargo, nosotros queremos iniciar este programa con un tanto de especulación, porque en realidad de lo que vamos a hablar a continuación no hay algo como tal oficial, pero sí nosotros podemos especular respecto a los lanzamientos, posibles lanzamientos que pudiesen haber en el año 2023. Evidentemente, ustedes, desde que escuchen este programa, este podcast, podrán también sumar los propios. Seguramente nosotros tenemos un listado de posibilidades, pero ustedes podrían sumar, en este caso, los propios. Y bueno, Luis, hay muchos discos que en este año cumplen 50 años. Exactamente, muy importante. 1973, hace 50 años, fue un año muy importante para John, Paul, George y Ringo. Vean que se lanzó hace 50 años. Paul lanzó Red Rose Speedway en mayo y Van on the Run en diciembre. George lanzó Living in the Material World. Así es. John, Mind Games. Y Ringo, su álbum quizá el más importante, homónimo, Ringo. Eso a nivel de álbumes. Más los sencillos, el sencillo de Paul de Junior's Farm con Sally G, Sally Go aquí en México. Y a nivel de Beatles se lanzaron los álbumes Rojo y Azul. Todo esto en 1973. De tal manera que en Billboard, por ejemplo, hubo un momento en que había esta competencia entre Red Rose Speedway, Living in the Material World, después llegaba el Mind Games, en fin. Y ahora, a 50 años, podríamos esperar quizá que algunos de esos álbumes se reediten como 50 aniversario. Así es. Esto no quiere decir que no se hayan lanzado, no se hayan relanzado ya con anterioridad. En este caso, por parte de Paul, Van on the Road, Red Rose Speedway tienen sus lanzamientos más cercanos a lo que es toda la colección Archive Collection. En el caso de Mind Games, vinieron con esta remasterización que también Yoko hizo en el año... Fue 2010. 2010, ¿verdad? En la Lennon caja. Signature. Exactamente. Y en el caso de Ringo también ha tenido ya algunos lanzamientos. El álbum. Me parece el más que reciente salió en vinil. ¿De color? No, vinil negro nada junto más. con Okay. Muta y Viena, si no recuerdo mal, en 2017, si mal no Así recuerdo. es. Sin embargo, podríamos esperar algo de ellos, sí. Por ejemplo, en el caso de John, el Mind Games, yo podría pensar que se lanzaría como ya se ha hecho el caso con Plastic Ono Band, con Imagine y con Gimme Some Truth en esta caja de lujo. Aunque también el año pasado se esperaba que saliese Sometime in New York City, que a la fecha no se ha lanzado.
Y yo pensaría que Sometime in New York City se podría mantener en stand-by y darle quizá preferencia a Mind Games para 50 aniversario posiblemente. Yo podría pensar eso en caso de John. En el caso de John. Y de hecho, ahora que mencionas lo de Sometime in New York City, es incluso ya un trabajo que está finalizado. Totalmente. Curioso, ¿no? Saber las razones de por qué se detuvo el lanzamiento. Porque además era, insisto, si bien no estaba oficial la fecha, pero estaba ya como muy avanzado, estaba algo como ya inminente. Sin embargo, en este caso, Sean Yoko, que lo platicamos en el especial navideño, Sean parece que ya es el que toma las riendas totales de todo lo que implica de los lanzamientos que tengan que ver con su padre, con John, y decidieron ponerlo en espera y bueno, a ver si, como dices tú, se pondera el álbum Mind Games por los 50 años, pero ¿qué pasaría entonces con Sometime in New York City? Esas son como dos grandes interrogantes, porque no sé si pudiesen en algún momento ser los dos lanzamientos simultáneos, que eso sería... Sería interesante, sí, claro, interesante. Lo veo poco probable. Habría que esperar qué decide lanzarse por parte de John este año y de qué manera. Así es. En el caso de John. En el caso de Paul, ¿qué podríamos esperar este 2023? Posiblemente, ahora sí, las siguientes ediciones de Archive Collection. Lo último que salió de Paul fue en 2020, hace ya 3 años con Fleming Pie. Y desde entonces no ha habido nada. Se hablaba mucho de London Town y Back to the Egg, que es quizá lo que podríamos esperar para este 2023. Estos dos lanzamientos a la par, como se hizo ya con McCartney 1, McCartney 2, Tug of War, Pipes of Peace y Venus and Mars at the Speed of Sound, podría ser London Town, Back to the Egg, quizá para este verano. Sí, lo que hace Paul es que los ha estado sacando en pares. Él sí, por ejemplo, hace 2 lanzamientos o lanzamientos simultáneos. Otra situación, en el caso de Back to the Egg y London Town, son también trabajos que pareciera ser que ya están terminados, porque recordarán ustedes que en todas las ediciones de Archive Collection de Paul se acompañan de una tarjeta en la que se van, digamos, como que sumando los lanzamientos o los próximos lanzamientos, incluso acompañada esta tarjeta del Coming Soon, ¿no? Como un próximamente. Y estaban ya, me parece, en catálogo estos álbumes como, sí, incluso como a lanzarse. En el caso de Back to the Egg, entrevistas para el Archive Collection se hicieron desde 2016-17, es decir, son ya 5 o 6 años que se viene preparando, no se ha lanzado, podríamos esperar este año esto por parte de Paul. Así es. Y no únicamente eso, también 50 aniversario de Retro Speedway en mayo, Van on the Run en diciembre, y aquí sí, con bastante seguridad, podríamos esperar el vinil velocidad media de 180 gramos, como fue ya el caso de McCartney, de Ram y de Wings Wildlife. Sí, Paul sigue fuertemente explotando en el buen sentido de la palabra este álbum, que además es uno de sus álbumes, debemos decirlo, más aclamados, ¿no? Totalmente. Por la crítica y aparte le representó un éxito tremendo. Van on the Run se ha lanzado en muchas cantidad de veces. Y cualquier cantidad de veces de manera oficial. Incluso recordarás, tiene también ya su edición en Picture Disc, tiene su edición de 25 aniversario. El Archive Collection. El Archive, el vinil en color. El vinil color, también el de sistema cuadrafónico. Exactamente. Lo que comentábamos en el programa anterior, ¿tú cuántos Van on the Run tienes? Sí, ya son bastantes. Ahorita es más, yo no te podría decir un número, pero si los sumas entre viniles y CDs, ya deben también ser una muy buena amplio. cantidad. Entonces yo no dudo, y como decíamos, parece que también ahora la tendencia del catálogo de Paul es a que todos los álbumes de Paul se comiencen a lanzar ya bajo esta tecnología, la tecnología que hablábamos de media velocidad, que, y falta Van on the Run, y Van on the Run tiene que estar. Ya está el álbum Ram, otro álbum de Paul de los inicios, está McCartney, Wildlife, hablábamos de Fleming Pie, también, que en el año 2020 ya salió con esa tecnología, y ahora Van on the Run podría ser, sí, un lanzamiento que si no se da este año, en algún momento se va a dar, pero qué mejor este año que son los 50 años de lanzamiento. Van on the Run y también Red Rose Speedway. Así es. Esos dos. Van on the Run salió en diciembre 73. Entonces podríamos esperar para la Navidad de este año,
posiblemente. Y antes, para el verano, Red Rocks Speedway, posiblemente se puede conjuntar con los Arcade Collection, no sé. Y de Paul no sería lo único posiblemente. Se está trabajando en un documental en video, ya sea para ser lanzado por streaming, por alguna cadena o para cines también, como se hace ahora, de todo lo que es su periodo de giras de este siglo XXI. Literalmente empezando desde Driving Rain hasta concluyendo con Glastonbury. Es un documental que abarca Paul en vivo, Paul en concierto, siglo XXI, que se está trabajando ya en él y que posiblemente este año 2023 podría también ver la luz. Lo cual sería muy interesante tener esta recapitulación de todo lo que ha hecho a nivel de giras Paul en este siglo. Así es, hablamos hasta Glastonbury en su edición del año 2022. Exactamente. Con la gira Got Back. Porque recordemos que Paul estuvo en la edición 2004 durante la gira Summer, que fueron únicamente países en Europa. Pero hablamos de la última edición o en la presentación que Paul tuvo en este festival, posiblemente de los más importantes del Reino Unido, si no es que el más. Sí, y abarcaría el mismo tiempo en el que Paul ha estado con su banda, con la banda que todos ya conocemos, en este caso Brian Ray, Rusty Anderson, Paul Weekend y Abe Laboriel. Entonces sería, yo creo, un documental interesante porque lo platicábamos ayer, Luis, previo a la preparación de este programa, que durante estos 20 años y sobre todo en las giras que Paul en las que ha visitado nuestro país, hay muchos comentarios, todos ellos muy halagadores, ¿no? En torno a las visitas que Paul ha tenido a México. Pensamos entonces que hay una posibilidad muy viable de que si se concerta este documental pudiese venir quizá incluso material nunca antes visto, oficial, por supuesto, pro shots de las presentaciones de Paul en México, y una de ellas, y que ha sido ya citado cualquier cantidad de veces desde 2012, es el concierto del Zócalo. Cierto. Entonces, sería un documental que daría mucha luz, ¿no?, en torno a incluso lo que es la producción de los shows de Paul. Y yo te preguntaría, dentro de estos 21 años, ¿cuál es tu gira favorita? Independientemente de si la has visto en vivo o que no haya habido posibilidad, pero no sé si tengas una gira en particular. Sí, yo creo que sí tengo una en particular. Posiblemente, si tuviera que elegir, sería la Oz de 2005. Tanto por a nivel de lo que es la gira, lo que fue el set list, lo que fue ya consolidado su grupo de 2002 a 2005 después de la gira Driving Rain, que llegó aquí a México también, de la Summer of Four, y luego a la Oz. Posiblemente yo pondría la gira Oz. En el aspecto personal, también por lo que me implicó a mí ver la misma en cierto momento. Así es, y fue en el Madison, ¿no? Exactamente. Que además es un lugar icónico. Es importante. ¿Para ti cuál sería, George? Yo solamente por una cuestión un tanto más personal, sería Driving, ¿no? Driving. Porque fue la primera vez que yo vi a Paul en vivo, ya estamos hablando de una buena cantidad de años, pero sí posiblemente yo coincido contigo en que después de Driving sería Oz. Sí, es una gira, como dices, que desafortunadamente no llegó a demás países. Y por todo este tema que Paul tuvo que pasar de divorcio y demás, parece que ahí vino como este stop en esa gira y se quedó únicamente para ciudades en los Estados Unidos. Exactamente, platicando con Pablo, que es el ingeniero de audio de Paul desde todo este siglo, platicando con él exactamente en el concierto en Nueva York, yo le preguntaba en ese entonces, que estábamos hablando finales 2005, le pregunté si había la opción de que llegara a México, y él me contestó, realmente esperamos, enfatizando la palabra esperamos ir a México nuevamente. Fue lo que me dijo, evidentemente no se dio por todo lo que ya sabemos, sin embargo, podría pensar que si él me dijo esto, estaba quizá contemplado México otra vez en el itinerario. Sí, y no se dio hasta 5 años después, en el año 2010, y 8 años de que Paul no había estado en nuestro país, desde Driving hasta Up and Coming Tour. Exactamente. Ojalá Entonces, que se dé. Sí, podemos sería muy esperar interesante. este documental quizá en 2023. En el caso de George, su álbum Living in the Material World cumple 50 años. También quizá se lance, pensemos como se lanzó All Things Must Pass,
una caja de lujo, que también hay material bastante de este álbum, también podríamos esperarlo para este año 2023. Así es. En el caso de Ringo, lo más probable y la tendencia ahorita de Ringo es seguir lanzando EPs, es decir, discos de corta duración, es decir, cuatro canciones únicamente, pero con la posibilidad de que en algún momento pudiese haber un álbum, ¿no? Que se pudiese desprender. Compilando. Exactamente, algunos de las canciones incluidas en estos EPs. ¿Cuántos lleva Ringo hasta el día de hoy? 3. Ok. Lo que fue el Zoom In, Change the World, EP3. Así es. En total son 13 canciones. Si lanza 1 o 2 más, podría salir un compilado de los mismos, quizá. No lo descarto tampoco. Podría ser este año, posiblemente. Y como te digo, parece que ya es la tónica de Ringo. Además, sumado a un posible lanzamiento, si lo presumimos solamente por los 50 años de lanzamiento, de su álbum también más aclamado, que es el álbum Ringo. Yo, mira, me he preguntado, ahora pues ya salió no hay una caja de viniles de Paul, porque Paul lo está haciendo todo de forma independiente y funciona comercialmente muy bien. Hay una caja de John, obviamente porque su discografía es más corta, muy corta. De George, porque también hasta el año 2001 pues se terminó este legado musical. Pero de Ringo no hay una caja. Y la verdad yo pensaría, no sé si pudiera ser, pero pensaría que sería una buena opción, ¿no? Que Ringo también en algún momento pudiese decidirse, bueno, no él, sino también las compañías, a poder hacer este lanzamiento. ¿Sabes cuál podría ser el problema quizá con Ringo? Que hay muchos de sus álbumes que fueron lanzados en una y en otro sello discográfico. Entonces, quizá esto pudiese dificultar en algún momento un lanzamiento de una caja, ¿no? Con, pues imagínate tan solo los 70, ¿no? Desde ahí tienes una buena cantidad. Journey hasta EP3 son una muy buena cantidad de álbumes. Creo que es el que más, ¿no? Hablando de estudio. Sí, claro. Con lo que dice, sí, y eso lo publicaremos en alguna parte en Facebook y en Instagram. Ringo ha tenido literalmente en el siglo XXI más de un lanzamiento por año, tomando en cuenta álbumes nuevos, EPs, recopilaciones, en concierto. Tiene más de un lanzamiento por año, es una gran cantidad de producción musical para este siglo XXI por parte de Ringo. Habrá que esperar a ver qué nos presenta en este 2023. Sí. Y finalmente, en el caso de los Beatles, ¿podríamos esperar quizá Rubber Soul, George? Sí, está fuertemente la posibilidad de que se lance Rubber Soul nuevamente. ¿De qué forma? En las ediciones que ya sabemos, Picture Disc, vinil, CD, caja de lujo y la caja de lujo. Pero fíjate que hay comentarios respecto a en torno al trabajo que pudiera hacer Giles con Rubber Soul o con cualquier otro álbum de los Beatles, en el que parece que Giles, ¿no?, pretende tomarse un break, ¿no?, en todo esto que le significa a él un trabajo pues titánico en torno a las cintas, posiblemente al catálogo musical más importante de la música contemporánea, estamos hablando. Entonces, no lo sé si haya posibilidad de que en este 2023 sea lanzado, pero es casi seguro que se pudiera ya estar preparando. Sale algo, sí, literalmente igual por año y más continuamente desde 2016 tenemos lanzamiento de los Beatles. No sé si Rubber Soul, que es lo que más se comenta. Sin embargo, podría ser también el Please Please Me y o el With the Beatles que cumplen en este año 60 años. Entonces, de que hay algo, no tengo duda, de eso no tengo duda. Que habrá que esperar que define Apple, lanzar y conocerlo, no sé, hacia el verano para que salga nuevamente en el otoño, sí, quizá. Y ahora Peter Jackson parece que está muy ya en tema de conversación porque parece que ahora ya les da una posibilidad con esta tecnología que empleó para Get Back, les da una posibilidad infinita. Get Back y Revolver. Les da una posibilidad infinita de poder trabajar el catálogo musical de los Beatles y Please Please Me podría ser una opción. Ahorita comentábamos que parece que ahora ya se podría entonces hasta obtener un 5.1 de Please Please Me, considerando que aunque fue grabado originalmente en 2 pistas, con esta tecnología de Peter Jackson se pueden obtener ya canales independientes de cada instrumento y de cada vocal. Exactamente. Y otro posible lanzamiento, no creo que sea 2023, pero que también está trabajando, otro proyecto de Peter Jackson en conjunto con Paul y con Ringo, que ya se hizo oficial que se está haciendo esto. No se sabe más del mismo.
Sin embargo, habrá que esperar. Pues deja mucho a que Ujú. pensar. Hemos especulado Todo también esto en torno, pero puede bueno, salir o no en 2023. 2023. Un nuevo podcast de Beatles ahora en streaming cada martes. Continuamos, George, Continuamos, con más sí. aquí en Beatles ahora. Posiblemente la nota más importante de estos días, y tiene que ver desafortunadamente con el deceso de un personaje involucrado, muy involucrado, principalmente en las etapas primarias del grupo con los Beatles. Estamos hablando de Ted Kingsize Taylor, y ahorita vamos a hacer un recorrido, ¿no? Sobre todo sobre la valía o sobre la importancia del nombre de este personaje dentro de la historia de los Beatles. Desafortunadamente, él pierde la vida, él fallece, fue a la edad de 83 años. De 83 años, un personaje que era un constante, ¿no? De cualquier convención de los Beatles, principalmente la convención más importante, pensaría yo, que es en Liverpool o en Londres. Y desafortunadamente pierde la vida, 83 años. Él también fue músico y estuvo muy presente en la escena musical naciente de Liverpool, particularmente en los años 60, principios de los años 60. Y vamos a hablar entonces, Luis, de la relación, la importancia del nombre de este personaje ya fallecido en la historia del grupo. Lo importante aquí es que, además de los Beatles, hubo una gran cantidad de grupos de Liverpool que surgían en ese entonces, finales 50, principios 60. Y bastantes de ellos también viajaron a Hamburgo. Caso, por ejemplo, de Rolling Stone and the Hurricanes, donde estaba Ringo de batería, antes de entrar con los Beatles. Y también viaja a Hamburgo este personaje, Ted Kingsize Taylor. Kingsize medía 2 metros de altura. O sea, piensen el tamaño que tenía. ¿Tú cuánto mides, George? ¿1,78? Aproximadamente. Yo mido 1,80. Entonces, él 2 metros. No, nos llevaba por calle. Por eso, Ted Kingsize Taylor, con su grupo The Dominos, y que evidentemente pues fue contemporáneo y amigo de John Paul, de George y también de Ringo y los demás grupos que viajaron a Hamburgo. ¿Qué pasa en este momento también a nivel de tecnología? Se empezaron también a poder comprar para uso casero grabadoras de carrete abierto. Ya había la forma, ahora como tú grabas con tu celular, pones grabación y empiezas así de fácil a grabar audio, video. Imagínense hace más de 60 años que tenías tú esta oportunidad de comprar un aparato de cinta, carrete abierto, cinta grande, que podías ya tú conectar en tu casa y grabar lo que tú quisieses. Imagínate para los grupos de ese entonces esto como opción para poderte grabar y escucharte cómo sonabas. Y aparte compacto, me refiero en tamaño... Sí, no sé, tendría quizá unos 50 centímetros por lado, con un grosor a lo mejor de unos 15. Era portátil en tal caso, Exactamente. ¿no? Y Ted Kingsize Taylor efectivamente se compró la propia, una grabadora carrete abierto marca Philips RK14 de 4 tracks, reel to reel, y la tenía en Hamburgo. ¿Y qué decidió? Pues grabar a los grupos que tocaban en Hamburgo, en particular en el Star Club. Así es. Y entonces puso la grabadora, digamos, a un lado del escenario, colocó el micrófono, hay quien dice que sobre una mesa, como aquí nosotros, o hay quien dice que colgado del techo, cualquier opción finalmente se dio, y pues presionaban record, grabar, y se grababan diferentes presentaciones de grupos, y entre ellos se grabó a los Beatles en diciembre de 1962, en su última estancia en Hamburgo, bajo contrato, aún ya después de que habían grabado y lanzado su sencillo primero como tal, Love Me Do, P.S. I Love You. Sí, a ver, ahora vamos a hacer como esta observación para quienes no están como tan adentrados, ¿no? en la historia del grupo. El número de veces que los Beatles viajaron a Hamburgo fue un total de 5 veces. Hicieron 5 viajes en diferentes años, pero hablemos de que posiblemente Hamburgo para muchas de las bandas
en ese entonces, principalmente en Inglaterra, que había una implosión importante de bandas, parece ser que su máximo era llegar justamente a Hamburgo. Además porque era una ciudad que estaba mucho, creo yo, más abierta ya a un tema pues de globalización, ¿no? Aparte estamos hablando de la posguerra. Y es un puerto, igual que Así Liverpool, es. Puerto. Pero parece que todos los grupos entonces, todos ellos jóvenes, ansiaban, o era como su graduación, el que los pudiesen contratar y entonces pudiesen llegar a Hamburgo. Y en esta ciudad, en este puerto, hay 5 lugares importantes que visitaron los Beatles, más otra gran cantidad de grupos. Uno de ellos es el Indra, otro de ellos es el Kaiser Keller, otro de ellos es el Star Club, otro de ellos es el Top Ten, y me está faltando uno. Indra, Kaiser Keller, Top Ten, Star Club, igual nos falta uno como tal. Son 5, ahora lo recordaremos posiblemente. Bambi Key, ¿no? El Bambi Key no, el Bambi Key no es el cine, donde sí tienes razón. Atrás estuvieron hospedados, entre comillas, hospedados ellos. El tema es que, bueno, tenemos 4, seguramente se nos esté pasando el nombre de alguno. Y en este sentido, los Beatles visitaron todos y cada uno de estos lugares, y parece que cada vez que regresaban en estos 5 viajes o 5 estadías que tuvieron en Hamburgo, iban como que en un paso más hacia un mejor club. Terminaron esta última estancia en el que posiblemente era el lugar que en ese entonces gozaba ya de gran prestigio, que era justamente el Star Club. Curiosamente, y fíjate que estaba leyendo, traemos como referencia este libro, ahora Luis también lo tiene a su lado, este libro de The Beatles All These Years, el Tune-In, volumen 1 de Mark Lewison, que justamente llega hasta ese año, hasta diciembre de 1962, en el que parece ser que ellos ya no estaban tan a gusto de regresar a Hamburgo. Sin embargo, existió este contrato, pero curiosamente hacen una comparativa entre el costo o el valor o la paga que les dieron desde lo que era su primer viaje que hicieron al último, y había ya un incremento considerable. Es decir, iban ya ahora sí como artistas que estaban consolidándose por lo menos en el entorno local. George parece también ser que fue el que más renuente estuvo a ir, porque además, ¿en qué temporada se dio esta gira? En el mes de diciembre. Y eso implicaba que ellos no iban a pasar las Navidades en casa, no pasaron más bien las Navidades en Londres, y ellos estaban ya como con este tema de cumplir y regresar lo más pronto posible. Sin embargo, pues estuvieron, me parece, hasta el 31 de diciembre, que es cuando se termina este contrato, y vuelven. Sin embargo, no hay grabaciones de las visitas anteriores, y sí, King Size Taylor tuvo este tino de hacer estas grabaciones. Platicábamos ahorita, Luis, no únicamente grabó a los Beatles, pero dice el libro de Mark Lewison que no únicamente grabó a los Beatles, pero que parece ser que sí, los Beatles fueron de los más privilegiados, en el sentido de que tú dices, pues bastaba apretar un botón y grabar. Eso me hace pensar que incluso ellos, entre grupos, comenzaban ya a gustar de la interpretación de los Beatles en el escenario. El hecho de decir, graba más a ellos que a los demás, quizá pudo haber sido del nivel que los Beatles estaban ya alcanzando. Entonces, con esta grabadora, la Philips RK14, pues King Size Taylor decide grabar al grupo, y la situación es si hubo consentimiento o no del grupo para grabar, que es algo que llevaría estas cintas a los tribunales por una gran cantidad de años. Todo indica que Ted King Size Taylor le preguntó a John que si podía grabarlos, y John dio su consentimiento de sí, grábanos, no hay ningún problema, y por eso se dieron grabaciones. La pregunta es, ¿esto habrá sucedido? ¿Lo habrá creado King Size Taylor años después? ¿O sí dio John su consentimiento, que fue un punto muy importante en la decisión de los jurados? Sin embargo, la grabación a fin de cuentas se hizo. Y no es grabación de un único día. La grabadora estaba allí puesta junto al escenario y en cualquier momento se podía grabar, y se habla de que se grabaron
4 diferentes presentaciones, no todas completas, Ujú. de los Beatles en el Star Club de Hamburgo en diferentes días. Así es. Y esto nos da un total, según parece ser, de ¿cuántas canciones, George? 37. Son 37 canciones, algunos especulan que pudiese ser más, pero por lo menos contabilizadas 37 canciones. Curiosamente se habla de que los Beatles no tendían a repetir setlist, es decir, parece que todas las canciones en diferentes días, daba la posibilidad de poder grabar este total. Ahora cualquier grupo tiene un setlist de 10 canciones y las repite día con día en sus diferentes presentaciones. En el caso de los Beatles fueron hasta las que se tienen documentadas 37 en total. Y entonces quedan grabadas y años después, en los 60s, decide King Size Taylor pues capitalizarlas. Uh-huh. Se pone en contacto con Brian Epstein, manager del grupo, y se las presenta, se las ofrece para su compra. Brian las escucha, no les encuentra valor y decide no quedarse con ellas. Literalmente, Ted King Size Taylor le deja a Brian la cinta, o sea, ya estaba la cinta físicamente en poder de Brian. Brian las escucha, como no es de él, se la regresa la cinta a Ted King Size Taylor, le dice, no la queremos, pero te puedo ofrecer 20 libras por tu esfuerzo. King Size Taylor no acepta y mantiene las cintas en su poder. Y luego nos vamos a 1971, cuando Ted King Size Taylor se pone en contacto con Alan Williams, primer manager del grupo, antes de que llegara Brian Epstein, y le presenta las cintas. Alan Williams considera que se puede también capitalizar con ellas, y sobre todo porque Alan Williams tenía el recelo de todavía ellos me deben algo, como que hubo allí ciertos esquemas conflictivos cuando hubo la separación entre el grupo y Alan Williams, y deciden pues sacar un álbum con las grabaciones. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Resulta que King Size Taylor ya no tenía la cinta en su poder. En ese interín de los 60, 66 al 71, él había llevado la cinta a cierto estudio de grabación para que se escuchase, se limpiase y se hiciese una prueba de que podría lanzarse como LP, como álbum. Uh-huh. Y Ted King Size Taylor dejó la cinta en esos estudios. Los estudios cerraron y la cinta se quedó ahí abandonada. Cuando King Size Taylor llega con Alan Williams, le dice, hagamos esto, no tengo la cinta. Esto hasta pareciera ser como para una serie, en la cual King Size Taylor, Alan Williams, localizan el estudio que está ya cerrado, clausurado, ven cómo pueden entrar, entran al estudio, van al lugar de grabación y afortunadamente en el suelo, en conjunto con otras cintas y material, encuentran la cinta. Imagínate que no lo hubieran encontrado, que se hubiera echado a perder, que se hubiese mojado, se lo hubiesen robado, lo que sea. Sin embargo, años después, recuperan la cinta. Uh-huh. Ya con la cinta, mandan ahora sí a nuevamente trabajarla y se hace una primera selección de 11 canciones para poder lanzar un álbum de los Beatles en el Star Club de 1962. Uh-huh. Sin embargo, ninguna empresa, ninguna compañía quiere sacarlo porque todos dicen que las cintas pertenecen a EMI, ya que los Beatles tenían contrato con EMI. Y entonces nadie decide sacarlo. Y entonces otra vez quedan las cintas en stand-by en 1971. Regresan con Apple. King Size Taylor les presenta las cintas a George y a Ringo, quienes, según King Size Taylor, las escucharon y le dijeron, no nos interesan, gracias. Y otra vez, Apple queda sin la opción de obtener las cintas. Uh-huh. Llegamos al 76 y entonces surge una nueva compañía, Lingason, Uh-huh. que por fin decide sí lanzar un álbum con las canciones y se lanza un doble LP. En el 77 sale finalmente, que contiene ya parte de esas grabaciones y será la primera vez, no la última, en el cual de manera comercial, semioficial, se lanzaron las cintas del Star Club. Este álbum que seguramente ustedes pueden tener,
LP vinil doble, que en la portada tiene únicamente letra que dice The Beatles Live at the Star Club 1962. Es la primera vez que se lanzan estas cintas. Sí, vamos, ahora con todo lo que comentas, parece toda una odisea para que estas cintas pudieran ver la luz. Definitivamente parece que George, que además él fue el que representó legalmente a Apple cuando ya hubo una demanda formal hacia finales de los años 90. En 98, finalmente se dio todo por concluido. Parece que no estaban realmente, no pensaban que se pudiera hacer un producto comerciable, además no consideraban que fuese un producto de calidad, ya hablando de lo que entonces eran los Beatles, como para poder ser lanzado. Sin embargo, como dices, ya había existido una compañía y algunas otras que después parece que las cintas se volvieron ya de dominio público y cualquier compañía podía ya hacer lanzamientos con ellas. Entonces, esto fue lo que significó incluso, como decimos, esta batalla legal. Ahora comentábamos también, no sabemos, ahora la muerte de King Size Taylor, si exista todavía o si él haya tenido en su propiedad la cinta original de la grabación o pertenezca ya actualmente a Apple. Sí, porque además en este interín para sacar por primera vez este álbum doble, quien trabajó las cintas también le mezcló sonidos de audiencia para hacerlo más en el contexto de ambiente, es decir, así es. Las cintas que escuchamos desde el 77 ya están trabajadas en estudio con una sobreimposición de audio que originalmente no tenía. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿la cinta original es la que tiene Apple o Apple tiene ya este trabajo de grabación con la sobreimposición de audiencia? Así es. Finalmente, las cintas ahora sí son ya propiedad de Apple, sí, ya lo son. Y se dio esto sobre todo en los 90s a raíz de que se lanzó de manera comercial y digamos oficial por parte de Sony estos 3 CDs. Uh-huh. 2 CDs individuales, cada uno de 11 canciones, uno que tiene la portada de color rojo, otro de color negro, y un tercer CD de portada color azul que compilaba los 2 anteriores. Uh-huh. Esta fue la razón por la cual otra vez Apple decidió demandar el cese de reproducción y comercialización de las cintas de Hamburgo. Y como bien comentas, George fue el que más estaba pues en contra de esto, y entonces decide él presentarse físicamente en el jurado para detener ya el lanzamiento de las mismas. George decía que lo que afirmaba King Size Taylor de que John había dado su aprobación, decía, la única persona que podría haber dicho eso ya no está aquí presente, claro. No tenemos esa referencia, y además él estaba en contra de que había sido grabada a un grupo de borrachos en sus inicios y que entonces la calidad musical no era para lanzarse comercialmente. Sí, buen alegato, y creo que por eso también fue parte de que se pudiera ganar esta batalla. ¿Sabes por qué ganó Apple? Porque estoy seguro que el juez era fan de los Beatles. Es decir, el juez aprobó a favor de George porque vio a un Beatle en el estrado. Sí, y posiblemente. Eso fue ese impacto y decir, claro que sí, cese, desista y adiós grabaciones de Hamburgo. Las cintas son propiedad de Apple, uh-huh, y Apple las tiene desde literalmente del 98, desde hace ya 25 años. Sí, la importancia de que George haya ido personalmente. Uh-huh. Ahora, estos discos que tú mencionas, el azul, el negro, más bien negro, rojo y después el azul, uh-huh, son discos que por lo mismo se han vuelto ya altamente coleccionables, porque además parece ser que después de esta situación legal y demás, hubo destrucción de algunos de ellos, de la producción misma. Se ordenó hacer una destrucción de lo que ya estaba posiblemente en bodegas o qué sé yo, pero algunos de ellos lograron estar a nivel comercial. Entonces, pues esos discos ahora también ya tienen cierto valor, no se volvieron a lanzar, no hay, desde ese entonces, evidentemente ahora menos. No se ha lanzado nada y lo que existe es lo que todavía se puede conseguir en diferentes mercados, sea a nivel de los viniles, que hay diferentes ediciones, o incluso de estos CDs que también son ya bastante cotizados. Así es. Y bueno, pues desafortunadamente todo esto en torno a la muerte de este personaje, King Size Taylor. Y que además fue literalmente a los 60 años de las grabaciones, diciembre 62, diciembre 2022. Yo digo, nada es coincidencia. Entonces tenía él 23 años. Todos ellos eran unos jóvenes. Los Beatles todavía más jóvenes. Sí, George tenía 19. Exactamente.
Estás escuchando Beatles ahora. Como comentaba yo antes de las canciones, la velocidad a la cual interpretaban las mismas, rapidísimo. Sí. ¿Y sabes con qué lo relacionaba yo? Con la velocidad a la que grabaron Rain. Ahora en la caja de Revolver, que viene la velocidad real a la cual se grabó Rain, que también es rapidísimo. Se baja la velocidad para la grabación comercial que conocemos, y aquí escuchas simplemente Lon Tal Sally. Sí. Como ejemplo, o cualquier otra, si tienen sus discos también ustedes ahí pueden checarlo. Rápido, ninguna canción literalmente pasaba de los 3 minutos, y algunas incluso ni de los 2 minutos. Esto de Hamburgo, estas cintas que, pues con la tecnología de Peter Jackson, como comentábamos, se podrían trabajar, aunque yo dudo que se saquen comercialmente. Y curiosamente nada de eso hubo en las antologías. Nada. Porque entonces estaba todo el problema de tipo legal. Parece que ahí Apple todavía no tenía antología, ese material. 94, 95, sí, claro. Evidentemente todavía no. ¿Se podrían trabajar? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se lanzarán? Lo dudo mucho. Es especulación mía también. George podría haber dejado en su testamento: nunca apruebo de ninguna manera, ni mis descendientes, lanzar Hamburgo. Sí, puede ser. Sí, no sé, no tengo idea. Y ya lo dijiste, ¿no? Él consideraba, y sin el afán de ser ofensivos, consideraba que eran una bola de borrachos grabados por otros borrachos, ¿no? Porque, claro, las épocas de Hamburgo estuvieron marcadas. Así lo dijo George en juramento, así lo dijo. Entonces, pues, difícilmente, y si esto estaba ya dicho por George, difícilmente sea un lanzamiento que se vea de manera oficial. Pero bueno, ahí está la historia en torno a King Size Taylor. Habría que esperar 70 años. 70 años para... Desde el 98, para que tengan que regenerarse los derechos. Sí. Y habría que esperar entonces para el 2068. Sí, que salga algo en las plataformas que entonces no sé cuáles existan. Quién sabe que existen. Pero pues está todo esto en torno a King Size Taylor. Descanse en paz. Y él se despidió, ¿verdad? Curiosamente en vida, y yo creo que presintiendo ya su final o su deceso, también dejó una nota póstuma en torno pues a lo que ya era inminente, ¿no? Él posiblemente ya sentía el final. Y bueno, Eso lo puso en su página de Facebook. Así es. ¿La leo? Adelante. Ok. Lo último que escribió Ted King Size Taylor dice: buenas noches, amigos. Voy a tomar mi último viaje y quizá no regrese por un tiempo. Los recordaré a cada uno de ustedes que hicieron mi vida tan especial. Una gran cantidad de maravillosos recuerdos. Los llevo con amor. Amor a mi hijo Mark y a Alex por ayudarme y por amarme. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Así se despide Ted King Size Taylor de su página en Facebook días antes de su muerte. Bueno, pues que lamentable, pero también se vuelve, insisto, es parte, ¿no? Importante, fundamental de la historia de los Beatles. Hay un segundo nombre, porque hablábamos de que King Size Taylor aparentemente dispuso de la grabadora, pero Barber, este hombre, Adrian Barber. Me parece que él era el que switcheaba. Adrian Barber era del grupo The Big Three. También otro grupo que tocaba en Hamburgo. Pero parece que y él era como que el ingeniero, se volvió, entre comillas, ¿no? el ingeniero de sonido que colocaba todo en el escenario para que cualquier grupo pudiera tocar, subirse, colocarse, conectarse y demás. Y entonces King Size Taylor le dijo a Adrian Barber, pues y coloca el micrófono. Según Adrian Barber lo colocó en una mesa, según King Size Taylor colgando del techo. Finalmente se grabó y esto ya es historia. Ellos dos son los responsables, entre ellos dos, de estas grabaciones, ¿no? Pero también hay que dar crédito a Adrian Barber porque se mencionan ellos dos en torno a toda esta historia. Ok, muy bien. Seguimos con lanzamientos. Último lanzamiento que se dio en 2022, del cual no hablábamos el programa pasado y que también es importante en el contexto de lo que también mencionábamos hace un rato en el programa, de que Ringo tiene una gran cantidad de lanzamientos en este siglo XXI, y uno más fue el que se dio el pasado mes de diciembre de 2022 con su álbum en vivo Live at the Greek Theatre 2019, en vivo en el Teatro Griego 2019,
teatro en Los Ángeles, donde Ringo ha cerrado una gran cantidad de giras a través de los años, y se lanza este álbum en formatos doble vinil para Record Store Day, doble CD, Blu-ray y DVD. Además, evidentemente, de streaming, este gran álbum de lo que está haciendo Ringo con su All Star Band, y se lanza con motivo en ese entonces, 2019, que cumplía 30 años con su All Star Band, 1989-2019. Se graba en 2019 y se publica el pasado mes de diciembre 2022. Sí, la grabación se llevó a cabo el 1 de septiembre de 2019, se lanza el 25 de noviembre de 2022, ya con esta All Star Band, que incluso era la que venía a nuestro país el pasado... No, hubo cambios. Aquí ya hay cambios. Sí, tienes razón. Cambios. Sí, porque aquí está Ringo, está Steve Lukather, Colin Hay, Hamish Stewart, Greg Rowley, Warren Ham, Greg Bissonette y... algunos invitados, ¿verdad? Wally Palmer, Richard Page, Edgar Winter, Eric Carmen, Joe Walsh, Nils Lofgren, muchos de ellos que incluso ya habían participado en anteriores All-Star Bands de Ringo. Sí, quienes venían ya era Colin Hay, Edgar Winter, se había sumado. Se suma ahora y salía Greg Rowley, exactamente, ex Journey, ex Santana. Así es. Y bueno, pues ahí está este álbum que... pues también habría que tenerlo. Ahora que decías, Ringo acostumbra a cerrar de giras en el Teatro Griego y abrirlas, ¿te acuerdas? En Casino Rama, antes era también muy común que Ringo iniciara giras en Ontario, en Canadá, así es. Exactamente. Entonces, pues aquí... La gira de 2022 cerraba en Estados Unidos en el Teatro Griego y luego eran los dos conciertos de México. O sea, hubiera cerrado formalmente. Ringo cerraría gira en 2022 en México, no se dio. Estamos ya... Yo esperaría quizá finales febrero, principios marzo, que se anuncie la nueva gira de Ringo. Ringo sí sale de gira este año, de manera no oficial, pero sí segura. Ringo sale este año de gira. Habrá que esperar que se dé oficialmente, que se definan los lugares. Sin embargo, como ya hemos comentado, no pienso inicialmente que México vaya a estar. Pienso que va a ser únicamente otra vez Estados Unidos. Habrá que esperar esto. Finales de febrero, principios de marzo. Así es. El último lanzamiento de esta naturaleza de Ringo era Ringo Starr and His All Star Band at the Ryman. 2012. Otro teatro en los Estados Unidos, pero de 2002. O sea, sí, ya había pasado una buena cantidad de tiempo y ahora con este lanzamiento, el vinil al día de hoy inconseguible. Totalmente. También fue un vinil muy limitado, porque fue parte del Record Store Day, pero los demás formatos, Blu-ray, DVD, CD, sin problema están ya en el mercado. Exactamente. Escucha a Luis y a George en Beatles ahora. ¿Se mantiene la misma All Star Band para este año, George? Pues yo pensaría que sí, quiero pensar que sí, ¿no? Ya son muchos menos los cambios que ha ido haciendo Ringo. Me extrañó el cambio de Greg Rowley, no lo sé, sí hubo una situación en particular, pero hubo algo de también su gira con su grupo, a lo mejor hubo allí coincidencia de fechas, no tengo seguridad, y finalmente pues Ringo cambia a Greg Rowley por Edgar Winter, que también son amigos desde hace una gran cantidad de años. Sí, sin embargo, Steve Lukather también ha estado de gira, también ha salido de gira con Toto, y no ha habido una pausa en el caso de Toto Steve. también sale de gira este año 2023 en conjunto con Journey. Ah, mira. Ahora también Warren Ham también ya es parte formal de Toto. De hecho, si no me equivoco, primero la gira de Toto, acaba Toto su gira, una parte de la misma, y luego viene la gira de Ringo. Ya tendremos información de la de Ringo en próximos meses. Sí, y en ellos supongo que también Ringo habla con ellos y se coordinan justamente pues para que las fechas no empaten, pero con Greg Rowley sí fue una de las bajas más significativas porque además también tenían ya un buen tiempo trabajando juntos y pues con ello dejamos de escuchar algunos éxitos de Santana, como lo presentaba Greg Rowley. Exactamente. Sin embargo, también ya subo nuevamente a Colin Hay en At Work. ¿Sabes? También era de las grandes expectativas que teníamos de verlo en vivo. Porque Men at Work nunca ha venido a México.
No. Que yo recuerde. Ni Colin Hay. Bueno, ni Colin Hay, evidentemente, ¿no? Que finalmente ahora ya Colin Hay es todo Men at Work, por así decirlo. Y entonces era lo que también, un punto importante que se esperaba. Yo pensaría que la banda seguirá igual a All Star Band de Ringo para este 2023. Y si no es Warren Ham, puede ser Mark Riviera. No creo, porque él tiene contrato totalmente con Billy Joel. Pues y sabemos que Billy Joel toca cada mes en el Madison Square Garden, que es también lo que está haciendo, rompiendo récords y todo, siempre sold out todos sus conciertos. Y entonces, no, Warren Ham seguro va a seguir él como multi-instrumentalista y vocalista. Muy bien. Ok. Vamos con el siguiente tema de esta emisión de Beatles Ahora y retomamos lo que es la caja de sencillos de 7 pulgadas de Paul, lanzada el pasado 2 de diciembre, que ahora sí tuvimos ya mucho más tiempo para escucharla toda a nivel digital, ya que sí, ni tú ni yo la tenemos, George. Aquí sí no la tenemos esta. Sin embargo, está toda en plataformas. Y ahora sí ya la escuchamos con mucho detenimiento y repetidamente. Y sí hay cosas muy importantes en esta caja que vale la pena estar escuchando y sobre todo que están siendo lanzadas por primera vez de manera oficial, que es lo importante. Pero no únicamente eso, George, sino también lo que poníamos en el Instagram de Beatles Ahora, esta caja, que tú sí tienes la tuya, que se hizo para México. Sí, una historia muy también particular en torno a ella. Lo más que podemos decir es que es una caja que fue elaborada de manera artesanal, igual que esta caja de 7 pulgadas de Paul, y la hizo la misma empresa que manufacturó esta línea de las 7 pulgadas de Paul. Solamente que parece ser, esto me lo comentabas tú, solamente se hizo para Francia y México. Inicialmente, no sé si otros países se vayan a sumar. Y en una cantidad que no llegó ni a la decena. Entonces, sí, evidentemente, pues, yo pensé y la pensaba como que fuera un lanzamiento no oficial. De hecho, tiene como este carácter de que la hizo la empresa que maquiló la caja oficial, pero la lanzó no de manera oficial. Es un lanzamiento legal, no oficial. Así es. Eso es lo importante. Como las cintas de Hamburgo de los Beatles. No, es muy diferente. Okay. Porque ahí en su momento no fue ilegal. Pero bueno, es un lanzamiento legal, no oficial de estas cajas, que son una reproducción idéntica a las de los sencillos de Paul, y que aunan sencillos MX para México, para que entonces tú guardes allí los sencillos que se han lanzado de Paul en nuestro país, cosa que ya tú hiciste. Sí, ahora déjame decirte, la caja tiene espacio para 200 sencillos, cosa que no es el número de sencillos que se lanzaron en México, pero sirve para, evidentemente, poder guardar otros sencillos más de Paul, de todo el mundo, pero digamos que la caja su tamaño excede al total de discos sencillos, EPs o singles que se lanzaron en México. De Paul, claro, pero sí está destinada para ello. Y entonces lo único que hice yo fue hacer esto, ¿no? De meter los discos mexicanos, pero además algunos otros que han ido saliendo a lo largo de los años de Paul, y pues se vuelve una caja coleccionable. Es de madera, tiene la misma hechura de la caja de la que ahorita vamos a hablar a continuación, y pues vamos, no costó lo que la caja con los 80 sencillos, pero siento que sí fue una buena inversión, y quizá con el tiempo se podrá volver un artículo, pues de estas rarezas que a veces coleccionable como todo lo de ellos. En el mundo del coleccionismo. Sí, con base en los sencillos exactamente, es lo que estamos trabajando recientemente, George, de checar todos los lanzamientos de sencillos de Beatles, de solistas en México, de Apple y demás, para tener un perfecto conteo e ir llenando esos huequitos que nos faltan. Beatles Ahora en Spotify. Y en esta caja, la oficial, la lanzada el pasado 2 de diciembre, sobre todo lo que se refiere a sencillos del año 2000 a la actualidad, son sencillos que nunca antes se habían lanzado. Eso es lo importante, que esta caja contiene, sí, recopilación del 70 al 2000 de material que se había lanzado, y sin embargo se aunan algunos que por primera vez se presentan en 7 pulgadas. Dance Tonight, Nod Your Head, Ever Present Past, Sing the Changes, I Want to Come Home, My Valentine,
entre otros también. O algunos que se lanzaron en sencillo, por ejemplo en Picture Disc, los 3 de Flaming Pie, que ahora salen ya en vinil negro, lo que son John Boy, The World Tonight y Beautiful Night. Así es. Entonces es una gran cantidad de material que es algo que no se esperaba y se lanza esta caja de sencillos limitada a 3,000 copias, de las cuales varias sí están en México. Sí, algunas cuantas. Son un total de 80 sencillos, pero no un total de 160 canciones, son 159. ¿Por qué? Ah, mira, buena pregunta. Te respondo por qué. A ver. Viene el sencillo de Wonderful Christmas Time. Uh-huh. ¿Cuál es el lado B? Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ok. Viene el sencillo de The Christmas Song, Uh-huh. de las sesiones de Kisses on the Bottom. Sí. ¿Cuál es el lado B? Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ah, ok, entonces ya es como... Exactamente. Para no repetir, el sencillo de The Christmas Song es nada más cara A y no tiene cara B. Y eso hace que sean 80 sencillos, 159 canciones. Ah, mira, pues interesante, además de que viene acompañado de un libro de 148 páginas, evidentemente prologado por Paul, con algunos otros textos, particularmente de Rob Sheffield, y entonces yo creo que sí es importante, ¿no? Se vuelve una caja que recopila pues prácticamente todo el legado musical de Paul a nivel de sencillos, muchos de ellos fueron número 1. Bastantes. Entonces, creo que más del 50% han sido número 1. Pues desde el primero que fue Uncle Albert hasta el último número 1 que tuvo Paul como sencillo, que si no me equivoco ¿No fue con No. Egypt Station? No, el álbum sí, el sencillo no. Como sencillo no. Como okay. sencillo, si no me equivoco, fue con No More Lonely Nights en el 84 okay. como sencillo. Uh-huh. Porque el último número 1 fue McCartney 3 como álbum, número 1. Como sencillo, No More Lonely Nights. Así es. Ok. Bueno. Estás escuchando Beatles ahora. Y bueno, pues son entonces 3,000 cajas, más 10 que andan por ahí volando, que hablamos de las francesas y mexicanas, pero 3,000 copias oficiales, el lanzamiento oficial de esta colección de sencillos de Paul en 7 pulgadas. Y repito, pues, ¿qué le falta a Paul? Ya no sé qué otro lanzamiento de esta magnitud. Yo podría pensar en X momento, como comentábamos al principio de esta emisión, una caja de los de 12 pulgadas. Sí. Que también hay una muy buena colección desde el primero, que si no me equivoco es Maybe I'm Amazed, al último 12 pulgadas, que si no me equivoco es 666. Hay claro. algo posterior de 12 pulgadas. Pues no está Hope for the Future, fue anterior. Hope of the Future es posterior, tienes razón. 666. Sería el último 12 ser pulgadas Hope of the Future. Porque de New no hay 12 pulgadas, no. de Abbey tampoco, y McCartney 3 tampoco. No. Entonces el último 12 pulgadas sería Hope for the Future para el videojuego. Ajá. Sin embargo, desde Maybe I'm Amazed hasta Hope for the Future hay una gran cantidad, aunado también los de Record Store Day, los de forma, los que tienen suajados, que les llaman. Los suajados, los picture como tal, los de color. Sí, no hay... Entonces, no dudaría una caja de 12 pulgadas, que también sería muy, muy interesante. O en su momento también hay EPs, ¿no? En el mundo se lanzaron también EPs. O de EPs, sí. Y es que hay mucho, en verdad. Sí, con los Beatles tenemos la cajita tanto en sencillos vinil como en sencillos CD de EPs y de sencillos, pues también podría ser entonces ahora también EPs de Paul, porque también hay producciones para diferentes partes del mundo. México tiene también los propios. Así es. Ok, bueno, en fin. Ya estamos en la parte final de la emisión primera de este año de Beatles Ahora, y no tenemos la caja, pero sí tenemos material que nos llegó, literalmente nos llegó fresquito el día de hoy aquí a los estudios de Beatles Ahora, y que es lanzamiento que se dio el pasado mes de diciembre, este cómic Batman Superman World's Finest Number 10, que presenta en la portada a Superman cantando con Paul, cantando Wonderful Christmas Time. No sé en qué cámara estoy. Ok, gracias. Aunque también tenemos la imagen que Fer nos está editando. Ok. Este cómic que presenta a Superman cantando a dueto con Paul, y además están todos los demás viéndolos. Está Batman, Robin, Batichica,
Gatúbela, Alfred, Supergirl, Crypto, están en la... Y hay hasta un T-Rex. Hay un T-Rex, exactamente. Está el comisionado Gordon, está un cuadro de Joker. Uh-huh. Y pues otro elemento de colección a nivel de cómics, que también a nivel de cómics hay una gran aparición de los Beatles en portadas de los mismos, que podríamos tener una edición y hablar también de este tema, George. Uh-huh. Sí, es una portada muy festiva, ¿no? Paul nada que ver con un superhéroe, está vestido de una forma muy común. Normal. Pero está abrazando a Superman y están cantando evidentemente Wonderful Christmas Time. Es así, como decían por ahí en Facebook, así es como la pasó Paul en Navidad. Pues, sí, lo creía, así lo ¿no? publicamos en la sí, cuenta cierto. de Instagram. Sí, de Instagram, tienes razón. Exactamente, ok. Y nos llegó también este lanzamiento de diciembre, también el año pasado, uh-huh. que es este excelente libro de McCartney Legacy, de Alan Colsam y Adrian Sinclair, uh-huh. que tenemos aquí, que vamos también a leer. Como hemos dicho, George, muchas veces, estar frente a un micrófono te compromete a estar actualizado y a estar estudiando, literalmente claro. estar estudiando del tema. Y este nuevo libro que se acaba de publicar, que también pues presentará aspectos muy interesantes. Ya se está dando a conocer redes y demás algunas partes del contenido donde se modifican algunas historias que creíamos como ciertas, uh-huh. en particular de Live and Let Die, cómo estuvo todo esto de cuando Paul grabó el tema para la película de James Bond homónima en el 73. Entonces también lectura, pues sí, cuasi obligada, para estar actualizado en lo que se refiere a nivel de lo publicado por Paul. Este es únicamente el volumen 1, que ubica 1969 a 1973, y pues habrá que ya también empezar a leer todo este material. Así, pues libros hay muchos, evidentemente como comentabas también el Tune-In. Sí. Sacamos algunas referencias. Casi ahí al mismo volumen, mira. Sí, mira. Si no es que el mismo. Sí. Libros hay muchos, evidentemente pues hay que darle el beneficio de la duda a estos autores, pero muchos de ellos ya desde previo lanzamiento vienen acompañados ya de muy buenos comentarios, uh-huh. y uno de ellos es The McCartney Legacy, el volumen 1. Entonces, pues sí, habrá que darle una revisada y pues eso complementa, como dices, o llena a veces muchos de los huecos que tenemos en torno al conocimiento de la historia. En este caso, ahora sí, de Paul, estrictamente de Paul, desde el 69 que se da la separación de los Beatles hasta el año 73, más imagínate que hayan más volúmenes para llegar hasta 2022, ¿no? O sea, hablaríamos ya ahí de casi enciclopédico este trabajo. 2023, claro, que ya está corriendo. Ok, lo leeremos y ya también en otro momento comentaremos más del mismo. Y pues con esto llegamos hoy al final de esta emisión de Beatles Ahora. Recuerden seguirnos en donde quiera que nos encuentren, nuestro fanpage en Facebook, nuestro Instagram también, en ambos casos como Beatles Ahora, logotipo cromático que ya conocen, rojo, verde, azul, púrpura y amarillo. Evidentemente que nos escuchen en Spotify, que nos vean en YouTube, nos dejen sus comentarios, cualquier sugerencia para también ir enriqueciendo el programa a través de lo que ustedes también han opinado en todos estos años que llevamos haciendo Beatles Ahora, George. Así es, pues muchas gracias por escucharnos. El podcast está alojado en Spotify con música para que lo puedan disfrutar de esta manera y espero que sigamos contando con su escucha en los subsecuentes. Gracias y feliz año 2023. Estamos aquí en Beatles Ahora. Escúchanos, venos. Soy Luis Limón. Hasta luego y bye. Un nuevo podcast de Beatles Ahora en streaming cada martes.